Bienvenido a Oscuramente, el podcast que te sumergirá en el oscuro mundo del terror y lo desconocido. En este espacio, todas las semanas, vamos a explorar los rincones más escalofriantes de la realidad. Vamos a conocer casos de crímenes reales, historias de fantasmas. También analizaremos los perfiles psicológicos de asesinos seriales y también hablaremos sobre algo que nos gusta muchísimo, como son los fenómenos paranormales. Así que prepárate para sumergirte en relatos que te mantendrán despierto. El día de hoy voy a hablar sobre una historia de amor que se convirtió en obsesión y que traspasó todas las barreras permitidas para el ser humano. Es una historia de amor que de amor pasó a obsesión y de obsesión pasó a locura. Esta es la historia de un doctor que se enamoró de una de sus pacientes y que lamentablemente, spoiler, ella muere y él, al quedar devastado con la pérdida, pues se obsesiona y llega al punto de sacar su cuerpo de la tumba para llevárselo a su casa y convivir con ella en un periodo de 7 años. Un periodo de 7 años donde la tuvo en la calidez y en la fetidez de su hogar. Esta historia se trata acerca de Karl Tanzler, o como más tarde él se llamaría a sí mismo, Karl von Cosel. Pero bueno, ¿quién era este señor con nombre de Lord Príncipe, que en realidad de príncipe tenía poco o nada, ¿no? Poco se conoce de la niñez de Karl, pero según lo que estaba investigando, nació en Alemania y se dice que cuando era niño tenía muchas visiones donde veía una mujer muy guapa, de cabellos negros, que se le presentaba en sueños y le decía que pronto iba a conocer al amor de su vida. Este señor era un hombre de buena presencia, era un hombre muy inteligente, pero asimismo era muy excéntrico. Se caracterizaba porque siempre contaba historias poco creíbles y especialmente sobre su particular sensibilidad con el más allá. Él creía tener algún tipo de conexión con lo paranormal. Como por ejemplo, afirmaba que en un momento de su vida fue visitado por un espíritu súper antiguo de la condesa Ana Constantia von Cosel, quien, según él, ella le autorizó a que pueda utilizar su nombre. Por eso a él se lo conocía como Karl von Cosel. Bueno, se supone que ella, en sus sueños o en sus representaciones, le reveló que algún día conocería a una mujer bellísima de cabellos negros y que esa mujer sería el amor de su vida. El tiempo pasó, von Cosel creció, trabajó y emigró a la tierra de los sueños. Se fue para Estados Unidos, donde se presentó como doctor y especialista en dolencias, a pesar de que él no tenía ningún tipo de titulación que avalara que tenía conocimiento sobre ese tema. Pero bueno, era un hombre súper carismático y debido a su forma de ser, porque era muy agradable, pronto encontró trabajo como radiólogo en el Hospital para Marines de Key West, en Estados Unidos. Aquí empezó también a ejercer con algunas actividades relacionadas a la medicina. Él trabajó como médico incluso, a pesar de que era radiólogo, ejerció como médico durante un terrible brote de tuberculosis. Y fue aquí donde ocurrió el flechazo. Fue aquí donde conoció a la que se convertiría en el amor de su vida. Aquí conoció a una de sus pacientes, a la que sería la doncella de este cuento. Ella es Elena Milagro de Hoyos. Bueno, Elena era una mujer muy guapa, era una mujer joven, era modelo, su raza era cubano-americana y bueno, era hija de un comerciante de tabaco que vivía en Florida con sus padres y con sus hermanas. Debido a que Elena padecía de tuberculosis, tuvo que hospitalizarse en el centro médico donde trabajaba Karl. Fue ahí donde él se enamoró de ella. No se sabe si en realidad ella correspondió a su amor,
Sin embargo, lo que sí se supo fue que se comenzó a desarrollar un enamoramiento de parte de él, donde le daba muchos regalos, donde era muy atento. Era un hombre que estaba más allá de lo que significa estar enamorado de una persona. En ese momento él tenía más o menos unos 50 años y ella tenía unos 22 años tentativamente. Este señor acostumbraba a escribir diarios y en esos diarios solía escribir cosas acerca de cómo se sentía, de las cosas que hacía en su vida e incluso llegó a plasmar muchos pensamientos oscuros que sentía en torno a Elena. Uno de los textos que escribió cuando quedó flechado con ella fue el siguiente, que lo voy a leer. Abro comillas. Llevaba un ligero vestido de primavera cuidadosamente planchado, barato pero típico y bien lucido, con salpicones abstractos de color y flores sobre fondo blanco. Alrededor de su cuello tenía un collar iridiscente de perlas artificiales. Tenía piernas esbeltas, pelo negro lustroso y también era muy largo, que se desplomaba sobre sus suaves y bronceados hombros. Pude evitar su cara, pero no sus turgentes pechos que se disparaban y caían por culpa de la maldita tos. Bueno, Carl se enamoró de Elena, más bien se obsesionó con ella, y a pesar de que él no tenía la formación adecuada para tratar su tuberculosis, decidió realizar tratamientos en casa de los padres de Elena, debido a que estaba profundamente enamorado y estaba buscando algún tipo de solución para poder salvarla. En su extraña forma de querer seducir a Elena, le obsequiaba cosas como pócimas curativas, incluso gastó un dineral en una bobina Tesla con la que le inducía descargas curativas y desarrolló incluso algunos tratamientos experimentales con rayos X. Se dice que además gastó muchísimo dinero comprando libras de oro en polvo para añadir a los remedios curativos que le daba a Elena. Pero, ¿qué pasó? Nada de lo que hizo Carl sirvió. O sea, no sirvió para nada porque lamentablemente a los 22 años, un 25 de octubre de 1931, fallece Elena. Otro de los textos que había ingresado en su diario fue el siguiente, abro comillas, quiero ser tu enfermero, tu amo de llaves, tu amante, tu marido, quiero cuidar de ti para siempre o volar contigo a las estrellas. Esto era lo que decía Carl en sus diarios. Una vez que Elena muere, Carl costeó todo lo que estaba relacionado al funeral y de hecho mandó a hacer un mausoleo para que ella pueda descansar ahí. Esto lo hizo en el cementerio de la isla de Key West, con el consentimiento de la familia de Elena, obviamente. Hasta ahí todo bien, pero resulta que esto de aquí tenía una trampa. Resulta que el ataúd donde estaba descansando Elena tenía una especie de huecos, de espacios secretos, a través de los cuales Carl suministraba algunas sustancias al cuerpo de Elena para que el cuerpo se mantenga en buena conservación. Y desde ahí ya nos ponemos a pensar por qué una persona haría algo así, o sea, por qué la necesidad de hacer este tipo de cosas. No hay necesidad. Incluso se dice que Carl instaló una especie de auricular para poder comunicarse con ella, por lo que cada noche acudía en secreto hasta el mausoleo y pasaba ahí muchas horas hablando con ella. Dicen, o más bien él decía, que un día Elena le dijo que necesitaba que la liberara. Le suplicó que por favor la liberara de su prisión. Aquí ya empezamos a darnos cuenta que estaba fuera de sus cabales y que cada vez estaba volviéndose más loco y obsesivo. Por un lado tenemos a un doctor enamorado de su paciente y ya, fin. Pero es aquí donde viene la parte macabra de la historia, aquí es donde viene lo espeso. Como se suponía que Elena le suplicaba que la libere, 2 años después de su muerte, es decir, en el año de 1933,
Carl dejó de pararle bola a su razón y se dejó llevar totalmente por su amor, por sus alucinaciones de hombre enamorado. Y fue aquí cuando tomó la decisión de sacar a Elena del mausoleo para llevársela a su casa, porque él juraba que ella le había pedido que le libere. Aparte de todo esto, él estaba sumido en una depresión porque no podía estar con ella. Esta estadía tomó alrededor de 7 años. 7 años donde él la vistió, durmió con ella y cometió necrofilia con el cuerpo de Elena. Muchísimas veces. Pero bueno, algunas personas se preguntarán y dirán, ¿qué es la necrofilia? No tengo ni idea de qué es eso. Priscila, explícame qué es la necrofilia. Bueno, la necrofilia es un comportamiento que implica tener algún tipo de atracción sexual hacia los cadáveres, o en sí tener algún tipo de relación sexual con un cadáver. Eso es la necrofilia. Obviamente esta actividad es ilegal a nivel mundial, pero no por ello quiere decir que no se cometa. De hecho, hay miles y miles de casos alrededor del mundo donde la necrofilia es cometida, especialmente por asesinos seriales. Bueno, generalmente la necrofilia se asocia con trastornos psicológicos profundos, porque obviamente ninguna persona dentro de sus cabales pensaría en tener sexo con un muerto. Y aquí mencioné algo sobre asesinos seriales. Muchas personas que escuchan el podcast probablemente han oído hablar de Jeffrey Dahmer, este asesino que cometía necrofilia con los cadáveres de sus víctimas. Pero aquí hay un punto que me gustaría tocar. Hay una especie de, no sé si la palabra sería dilema, pero hay muchos asesinos seriales que dicen que únicamente pueden cometer necrofilia con cuerpos que estén tibios, es decir, con personas que hayan muerto recién. Yo realmente no sé cuánto tiempo demore el cuerpo humano en ponerse rígido o en comenzar a tener el proceso de descomposición, pero lo que sí sé es que un muerto es un muerto, o sea, un cadáver es un cadáver. Y si tienes un día de muerto o 10 horas de muerto, sigue siendo un cadáver. No, para mí no hay una diferencia, porque tener relaciones sexuales con un cadáver es eso, o sea, es un cadáver, independientemente si el cuerpo esté frío, rígido o tibio y suave. Pero bueno, volviendo al tema de la pareja de la que estamos hablando en este día, Carl se lleva a Elena a su casa y trata de preservar el cuerpo a través de un montón de técnicas raras y rudimentarias para que no se siga descomponiendo. Pero lógicamente esta era una tarea súper difícil que él tenía que ver cómo lo gestionaba, porque lo hizo durante 7 años y aplicó muchísimas técnicas súper raras de las que voy a hablar. Y aquí voy a leer textualmente lo que escribió en su diario sobre la manera en que preservó el cuerpo de Elena. Abro comillas. Primero, uní los huesos con alambres de piano y ganchos de percha. Tras vaciar en recipientes de barro sus órganos deshidratados, así como hacían los egipcios, rellené su figura con toallas empapadas en líquido embalsamador y canela china. Decidí colocar su espalda en una forma más natural y pieza por pieza fui fortaleciendo su piel con parches de cera y seda. Continué tratándola con lociones, pociones y electroterapia mediante una potente bobina de Tesla. Por último, construí una máscara para su cara y sustituí su podredumbre con ojos de vidrio. Y con su cabello fabriqué una peluca. Aquí estamos viendo todo el procedimiento que hizo Carl para poder preservar el cuerpo de Elena. Y es ahí cuando yo digo que ya él estaba fuera de sus cabales, porque él sabía lo que estaba haciendo. A pesar de que él juraba que ella seguía comunicándose con él, porque no es que simplemente él tuvo una relación con un cadáver. Él seguía alucinando que ella le hablaba,
que ella le decía que estaba feliz porque estaba con él, donde le agradecía por haberla sacado del mausoleo, es algo bastante curioso para mí. Es algo bastante curioso para mí de entender, porque no sé cómo una persona puede entrar en este trance en el que no eres consciente de lo que estás haciendo. Porque el hecho de destriparla, que fue lo que hizo básicamente, el hecho de sacarle las vísceras, de rellenar su cuerpo con trapos, de sacarle los ojos, de ponerle ojos de vidrio, e incluso para él poder mantener relaciones sexuales con ella, le introdujo o le adaptó, entre comillas, un tubo dentro de su vagina. Entonces, él cometía necrofilia con el cuerpo de Elena, pero en sí el cuerpo de Elena ya no era un cuerpo, era simplemente un caparazón relleno de trapos, relleno de algunos materiales, pero estoy segurísima que el cuerpo tiene que haber olido terriblemente. Entonces, ¿hasta dónde llega la locura de una persona para no poder identificar esa línea de lo real y de lo irreal? Se dice que luego de todo este procedimiento que él hizo con ella, la engalanó, le puso un vestido de novia, le puso un velo blanco, una diadema, le puso una alianza y se casó con ella. O sea, incluso llegó a fingir una especie de boda donde se casaba con Elena. A todo esto, y haciendo un gran paréntesis, Carl era un hombre casado. O sea, aparte de que era depravado, el tipo era algo como infiel. No sé si la palabra infiel estaría bien implementada aquí, porque estaría siendo infiel con un cadáver, ¿no? Pero en todo caso, se decía que él salía todas las noches de su casa y que dejaba ahí a su mujer y a sus hijos para irse a su otra casa, a su otro nido de amor con Elena, donde iba a dormir con ella y donde obviamente cometía el acto de necrofilia. Así fueron pasando los años y la conducta que tenía Carl ya estaba comenzando a volverse bastante sospechosa para la gente. Si de por sí él era excéntrico, era raro, ya la gente empezó a hacer comentarios, y fue ahí donde interviene una de las hermanas de Elena. Aquí es donde se armó el despelote, en el año de 1940, cuando esta hermana de Elena no pudo soportar más los comentarios, los chismes, y decidió investigar por mano propia al doctor. Es así que un día va a la casa de él y lo espía. Aparte de todo esto, a él no le caía bien para nada. Siempre lo vio como un adulador, como no sé qué palabra utilizar, pero nunca le cayó bien. Bueno, ella va a su casa, lo espía y, horrorizada, se da cuenta de todo el ritual que él hacía para cuidar de Elena. Es aquí cuando ella inmediatamente va a la policía y, bueno, como resultado de esto, von Cosel fue detenido por profanación y encarcelado a espera de juicio. Aquí termina esta parte de la historia de la necrofilia, amor, pasión y locura. Y algo que se me hace muy curioso es que mucha gente empatizó con von Cosel. Recibió muchas visitas en la cárcel e incluso se dice que algunas prostitutas lo visitaron en su celda para ofrecer sus servicios sexuales. La gente lo veía como una especie de romántico, y la verdad es que no entiendo cómo la gente en aquella época podía pensar algo así, porque esto es fuera del tema del romanticismo, que se puede decir, esto era una profanación de un cuerpo. O sea, estás sacando a una persona de su descanso eterno para llevártelo a tu casa y cometer actos sexuales, actos de necrofilia con un cuerpo, y siento que eso es mucho irrespeto hacia el descanso de la persona, ¿no? Obviamente él estaba loco, no es una justificación tampoco para todas las cosas que cometió, pero sí es un caso que me produce bastante curiosidad por el tipo de comentarios que hizo la gente. O sea, no fue que la gente lo rechazó o que la gente se fue encima de él para culparlo. O sea, obviamente hubieron opiniones y opiniones, pero en su mayoría
la gente empatizó mucho con él, o sea, le dio mucha pena lo que él había pasado con Elena y lo vieron incluso de una manera romántica. Algo que estaba olvidando por comentar es que cuando Carl fue detenido, fue examinado por varios psiquiatras y lo encontraron, de hecho, mentalmente competente para afrontar un juicio. Este juicio era bajo los cargos de destrucción maliciosa y lasciva de una tumba y extraer el cuerpo sin autorización. Sin embargo, quedó libre. En el caso del cadáver de Elena, fue examinado por algunos médicos y patólogos antes de una exposición pública que hicieron en una funeraria llamada Dean López. Fue aquí donde Elena recibió a muchísimos curiosos y turistas que pasaban para verla, para conocer a la famosa Elena de Hoyos, que había sido la novia de este doctor, de este loco enamorado al estilo Dr. Frankenstein, que digo Dr. Frankenstein porque quiso revivirla, quiso hacer un montón de cosas para mantenerla con vida y realmente no lo pudo hacer y eso lo llevó a la locura. Posteriormente, el cuerpo de Elena fue enterrado nuevamente en el cementerio de Cayo Hueso y de hecho ahí está enterrada, pero de manera anónima, de manera incógnita, porque debido a que habían muchos curiosos, pues su familia lo prefirió así, para evitar que la gente siga yendo y evitar nuevas profanaciones incluso. En el año de 1944, Carl se mudó al condado de Pasco, en Florida, y ahí incluso escribió una autobiografía que publicó posteriormente en el año de 1947, y se trataba sobre relatos de fantasía y ficción ilustrados, que se llamaba Fantastic Adventures. Nunca pudo superar todo lo que pasó con Elena, nunca se libró de la obsesión que tuvo con ella, nunca pudo superar perderla, y de hecho conservaba aún una máscara mortuoria de Elena que la utilizó para construir una nueva muñeca con tamaño natural con la que convivió hasta el día en que se murió. O sea, nunca pudo superar la muerte de Elena. Murió en el año de 1952 y encontraron su cuerpo algunas semanas más tarde. Su esposa Doris, se llamaba Doris, nunca lo abandonó totalmente pese a su separación y pese a sus problemas, nunca se alejó de él. Y de hecho se dice que continuó teniendo una relación buena con él hasta el final de sus días. O sea, nunca lo dejó. Quizás lo dejó como esposo, pero se mantuvo con él en estas circunstancias difíciles que le estaba pasando. Finalmente se cuenta que se encontró el cuerpo de Carl abrazado a esta nueva muñeca que tenía la máscara de Elena Hoyos, pero se dice que cuando encontraron el cuerpo de Carl estaba abrazado a una muñeca, a esta muñeca que tenía la máscara de Elena. Sin embargo, hay muchas fuentes que dicen que esta información no es real. Lo único que dicen que sí es real es que en el momento en el que lo encontraron, él tenía en su mano el cilindro metálico que utilizaba para poder cometer necrofilia con Elena. Esta fue la historia de Carl von Cosel y Elena de Hoyos. La verdad es que es una historia bastante curiosa, una historia bastante triste también, no solamente por el hecho de lo que le pasó a Elena, que no pudo descansar en paz, sino también por el hecho de lo que pasó con este señor von Cosel. Su mente se trastornó tanto que no podía distinguir entre lo que era ficticio y lo que era real. Y esto lo llevó a cometer actos aberrantes, actos que realmente no tienen ningún tipo de justificación. Y me parece muy, muy curioso que a día de hoy sigan existiendo estos casos. Porque si bien es cierto, no lo escuchamos normalmente en las noticias, pero existe en muchos lugares del mundo donde la necrofilia se sigue practicando. Y como lo mencioné inicialmente, muchos asesinos seriales hacen este tipo de prácticas. Entonces es algo que la verdad no entiendo, probablemente nunca llegue a entenderlo. Pero bueno, quise aprovechar este espacio para traerles esta historia
y también para agradecerles por el apoyo que le están dando al podcast. Esta semana tuvimos la oportunidad de que el podcast esté entre los 5 mejores en Apple Podcast acá en Ecuador en la sección de crímenes. Así que muchísimas gracias a las personas que están escuchando, a las personas que se están suscribiendo, y también un agradecimiento muy muy especial a otros colegas podcasters que están compartiendo, que están apoyando el proyecto, que me están dando ese feedback, esa retroalimentación acerca del programa, que me están dando muchas ideas. Así que muchísimas gracias a la gente que está haciendo parte de este proyecto. Y finalmente, no me he olvidado, finalmente tengo aquí la recomendación para la conmoción. Ese es el espacio que más me gusta del podcast realmente, porque aquí puedo recomendar algunas cosillas que me parecen interesantes y que me gustan mucho. Así que vamos con la recomendación de hoy, que es una película de Tim Burton. Mucha gente lo conoce, y si no lo conocen, pues tienen que conocerlo, porque realmente Tim Burton es un ícono del mundo oscuro y de la fantasía. Es un tipo maravilloso. Yo, desde que soy chiquitita, soy fan número 1 de él. Recuerdo la primera vez que vi una de sus películas, que fue Eduardo Manos de Tijeras. Fue una experiencia hermosísima que jamás la voy a olvidar, cuando mi mamá me llevó al cine a verla, y quedé flechada con él. Me encantan sus películas, así que es probable que siempre esté trayendo algunas recomendaciones de las obras que tiene él, de cuentos, de libros, de cortometrajes, de películas, de tanto contenido que él ha generado y que sigue generando para este mundo oscuro y para la gente que le gusta esto, ¿no? Como nosotros que estamos acá. Bueno, y la recomendación de hoy es una película que se llama Frankenweenie. Esta película nace de un cortometraje que fue realizado en el año de 1984, y que bueno, algunos años después, esa película fue llevada ya a la pantalla grande a través de una animación en blanco y negro. Esta película es una película infantil, pero es muy bonita, muy bonita. Y esta es la historia de un niño y su perro que muere atropellado. Bueno, ¿qué pasa? Este niño está súper triste por la pérdida de su perrito, hasta que un día en la escuela sus profesores le hacen realizar un experimento aplicándole cargas eléctricas a una rana muerta. Cuando él se da cuenta de que las descargas eléctricas hacen que la rana se mueva, se le ocurre una idea loca, como la que es tratar de revivir a su perrito al estilo de Frankenstein. Y es así como se da inicio a la historia de Frankenweenie. Esta película no tiene nada que ver con necrofilia, sin embargo tiene que ver con esta historia de Frankenstein, y como lo mencioné anteriormente, para mí Carl von Cosel fue una especie de Frankenstein enamorado y loco de mente, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado el podcast. Por favor, cuéntenme sus ideas, si tienen alguna propuesta de tema. Aquí dejo en la descripción del podcast cómo podemos contactarnos, si quieres darme alguna sugerencia. Ya estamos también en YouTube. Y nada, muchísimas gracias como siempre, y nos vemos en la siguiente. Más bien, nos escuchamos en la siguiente. Chau.